Dale, dale. Bien, ¿cómo están? Mientras cantaban las canciones, iba diciendo, che, qué bueno el mensaje, qué buen mensaje. Los teníamos que ir ya con las canciones que hemos cantado. Pero bueno, nosotros venimos estudiando la carta de Romano y hoy el tema, no sé si los chicos van a pasar ahí, ¿no? El poder del Evangelio. Y muchas veces a nosotros nos pasa que es como que a veces nos quedamos sin poder. O sea, nos quedamos dudando, nos quedamos regulando. Es como que siempre nos estamos con timidez, no estamos sin tener ese presente, ¿no? O eso presente que Dios nos salvó y nos rescató, ¿no? Y la carta de Romanos, vamos a hacer un repaso, solamente dejarlo ahí, yo voy a decir cuando avancemos. El jueves pasado, los jueves anteriores estuvimos viendo la introducción y el jueves pasado vimos un tema. ¿Y qué tema habló? A ver, ¿quién lo sabe? Lourdes, anotame quién contesta. Renata no vale poner nada. Vos... Dice que todavía yo tengo acá. Bueno, no me retan, me retan. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda del tema? Muy bien, Cata tiene un premio. Se me acordar, Lourdes, anotame que tengo que dar un premio a Cata. Para el jueves que viene traigo. Premio para Cata. No me van a olvidar porque después me va a reclamar Cata. Pasión. Hola, hola, ahí está. No tiene pila. Bueno, bien. Pasión por el Evangelio. Y realmente cuando nosotros introducimos la carta a Romano, como lo estuvimos viendo los jueves pasados a través de Juan, y vimos este tema de la pasión por el Evangelio, vemos el apóstol Pablo era un apasionado de lo que hacía. A ver, algunos temas que vimos para tener esta pasión por el Evangelio. El apóstol Pablo dice que tenía que un corazón y tenemos que tener que un corazón ¿qué? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver. Una vida de oración, un deseo de estar en comunión y otra vez el último, un compromiso con la misión. Bien, bien ahí, bien, muy bien. Y ahora nos toca a nosotros seguir avanzando. Allí hablamos de nuestra Biblia, allí en Romanos capítulo 1. Solamente vamos a ver en esta noche 2 versículos. Creo que son los 2 versículos antes de la Biblia, antes que los ponga ahí. Sácalo. Sácalo, está. Ahí, yo te voy a decir reto cuando lo ponemos. Estos 2 versículos que teníamos de la Biblia, ¿quién los conoce de memoria? A ver, porque vamos a romper un poco el esquema. ¿Quién, como somos poquitos, podemos hacer esto? ¿Quién se anima? No lean la Biblia, no lean la Biblia. De memoria, a ver, el primero, a ver, vamos. A ver cómo dice. De griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vamos a verlo. Ahora sí, bueno, Renata. Vamos a leerlo todo juntos. ¿Me acompaña a leerlo todo juntos? Bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bien, cuando leemos, al final es como un trabalengua, ¿no? Que por fe y para fe se revela. Pero en esta noche yo quiero que podamos meditar, porque también tenemos ganas de irnos rápido a casa, poder orar, compartir este tiempo. Y lo hermoso de este pasaje, ¿no? Primeramente lo que dice el apóstol Pablo, no le daba vergüenza al Evangelio. Seamos sinceros, a mí cuando yo era chico, cuando iba a la primaria, a mí me daba vergüenza decir que iba a la iglesia. ¿En serio? ¿Qué hace los domingos? No sé, no salgo a ningún lado. ¿Me daba vergüenza? Grande está. Levante la mano, ¿cuánto nos da vergüenza compartir el Evangelio? Muchas veces da vergüenza porque no queremos quemarnos, porque nuestra vida no condice con lo que tiene que ser un cristiano, ¿no?
pero en la palabra de Dios vemos que el apóstol Pablo había sufrido muchas cosas. Y ahora vamos a ver un poquito. Ahora, fíjense, cuando hablamos de vergüenza, ¿qué es la vergüenza? A ver, ¿qué es la vergüenza? ¿Un qué? Es una emoción, es un sentimiento. ¿A quién le da vergüenza? A ver, a todos nos da vergüenza. Algunos son desvergonzados, algunos son cara rota, directamente, y no tienen vergüenza de nada. Pero hay otros que somos muy vergonzosos y nos cuesta por ahí hablar, expresar, charlar. Ahora, fíjense que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, en lo original, el griego dice, no estoy siendo avergonzado por causa del Evangelio. Ahora, fíjense en el apóstol Pablo. Si leemos la vida del apóstol Pablo, podemos leer allí en Gálatas, que él era hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, era fariseo, había estudiado a los pies de Gamaliel, era un doctorado en letras, tenía autoridad. Sin embargo, cuando conoce a Cristo, todo eso cambió. De todo, digamos, el renombre que tenía en el mundo, el apóstol Pablo cambió. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio, de Cristo. Ahora, cuando esta vergüenza que tenía el apóstol Pablo por cosas que padecía, miren, si me acompañan, ¿se animan a cada uno a leer un versículo? ¿Hacemos rápido? Bueno, uno que busque Hechos de los Apóstoles, versículo 23-24. Otro que busque Hechos de los Apóstoles 17-10, 17-14, 17-32 y 14-19. Todo en Hechos. Y otro que busque 1 Corintios 1:18. Vamos a hacer rápido, así no nos aburrimos. Bueno, el que tiene Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 23 y 24. ¿Qué dice? Rápido. Sí, 16, Hechos 16, 23 y 24 versículos. Bueno. Sí. Pasame la otra, Renata. Ahí está. Dígale fuerte. Bien, ¿cuánto de nosotros nos daría vergüenza decir que estuvimos en la cárcel? Todo. No, nos da vergüenza. Che, no, te metieron en cana, diríamos, ¿no? Te metieron preso. En cambio, el apóstol Pablo dice que estuvo preso, fue encarcelado. ¿Por qué? Por amor a Cristo. No porque hizo algo malo, ¿eh? No porque se portó mal, no porque pasaba por ahí y lo engancharon, no. Por el Evangelio de Cristo. ¿Qué tiene Hechos 17:10? Bien, fueron echados de Tesalónica. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos echan de un lado que no nos quieren, ¿no? Nos vamos avergonzados. Me echaron, me sacaron. El apóstol Pablo había echado una ciudad entera. ¿Saben por qué? Por predicar el Evangelio. 17:14. Bien, fue sacado a escondida. Estaba en Berea, se va de Tesalónica, se va a Berea. En Berea se enteran lo que estaban en Tesalónica, lo fueron a buscar y lo tuvieron que sacar, echado. No lo querían. Bien, 17:32, ¿qué lo tiene? Bien, Pablo no perdía tiempo predicando el Evangelio, le decían, se burlaban de él. O sea, fíjense en cuántas cosas que nosotros, si estaríamos en el lugar del apóstol Pablo, nos causaría vergüenza, nos pondríamos colorados, ¿no? ¿Cómo expresamos la vergüenza? Viéndonos colorados, nos arrojaríamos, nos pondríamos, no sé, dónde meternos, tragame tierra, diríamos, y el apóstol Pablo iba sufriendo estas cosas. 14:19 de Hechos.
Léeme la última parte de vuelta, de donde lo apedrearon. Léemelo, Raúl. Lo apedrearon al apóstol Pablo y dice que lo sacaron como si estuviera muerto. Estaba muerto, chicos. No, Dios lo resucitó. Lo apedrearon por causa del Evangelio. En 1 Corintios 1:18, no vamos a leer por amor al tiempo, fue juzgado. Ahora sí, compartimos un poquito más la palabra de Dios. Allí en 2 Corintios quería compartirlo con ustedes. Capítulo 4, versículo 16. Y ver esto, ¿no? De no avergonzarme del Evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a avanzar un poco. Pero el apóstol Pablo había padecido todas estas cosas, ¿no? Cárcel, menospreciado, lo echaron, fue apedreado, y podemos ver, fue juzgado. Dice allí en 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos ante nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y yo puse ahí un signo de pregunta. Vos, ¿no? Saliendo un poquito del tema, ¿tu hombre interior se renueva todos los días? El apóstol Pablo dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y yo preguntaba, hice una pregunta, lo marqué en mi Biblia, ¿me renuevo todos los días? ¿Me voy renovando todos los días en el Señor? Seguimos la lectura. Porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, perdón, me fui al 5. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, díganme ustedes, ¿cómo después de haber recibido una apedreada, Pablo dice que es una leve tribulación? Yo me ponía a pensar esto, ¿no? Pablo dice, esta leve tribulación. Yo te invito a pensar en todas las cosas difíciles y feas que vos pasaste y que yo pasé. Y la podamos comparar con todas estas situaciones que el apóstol pasó. Y allí dice, porque esta leve tribulación, dice, momentánea. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Reflexionemos en esta noche. ¿Cuál es la situación que yo estoy pasando? Esto que me hace mal, que me hace doler, que no me deja dormir de noche, que me preocupa, que me pone nervioso, me pone ansioso, ¿produce? Lo siento como una tribulación que es momentánea, que va a pasar, que es pasajera. Ahora, el apóstol Pablo podía decir esto porque dice el versículo 18, y yo quiero que te lo grabes ahí en tu Biblia, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ahora, el apóstol Pablo podía sentir y podía sufrir todas estas cosas, podía aguantar todas las burlas sin avergonzarse, todo lo que pasó, porque dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo terrenal y nosotros somos como nos juzgamos a Tomás, pero somos como Tomás. Si nos vemos, no creemos. Pero es más, cuando nosotros vemos las cosas, creemos. Pero dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, hermanos, son temporales. Las cosas que nosotros podemos ver son materiales y son temporales. Caducan, tienen fecha de caducidad. Pero las que no se ven son eternas. Y esto yo te invito a que puedas pensar y reflexionar en estas cositas. El apóstol Pablo no se avergonzaba. El apóstol Pablo padeció por el significado del mensaje que él anunciaba. Él anunciaba un mensaje, que vamos a ver, diferente. Como dice, porque decía el versículo, no me avergüenzo del evangelio de ¿qué? De Cristo. El evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, nosotros podemos decir para los
las personas en Argentina, sacaron el cepo, buenas nuevas, no se fue el dólar a las nubes. Es una buena noticia, ¿o no? Sí, es una buena noticia. Pero ¿alcanza con eso para que nosotros podamos tener satisfacción eterna? No. En cambio, el apóstol Pablo dice las buenas nuevas de Cristo, del Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Nos hablaba del anuncio de Jesús, de su vida, de su muerte y su resurrección. De eso se trataba el Evangelio, lo que anunciamos, lo que nosotros escuchamos. La buena noticia sobre la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué muestra el Evangelio? ¿Qué podemos ver nosotros en el mensaje que nosotros transmitimos, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios? ¿Por qué? El apóstol Pablo podemos ver, a ver, ¿quién sabe Juan 3:16 de memoria? Amó Dios al mundo, dejémoslo ahí. El Evangelio de Cristo habla del amor de Dios. En Juan 3:16 vemos cómo Dios mostró de tal manera amó a Dios que envió ¿a quién? A Jesús. Dios se hizo hombre. Es el mensaje, Dios se vistió de humanidad para que nosotros pudiéramos estar en igualdad de condiciones con Él y Él poder socorrernos. Romanos 5:8, ¿qué dice? A ver, de memoria. A ver, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué cosa? Pecadores. Ahora, no éramos buenos. No éramos lo mejor del mundo. Pecadores. Cristo murió por nosotros. Ahora, fíjate que el mensaje del Evangelio de Cristo habla de un mensaje de amor. De un amor que nosotros no merecíamos. Un amor que la humanidad no merecía. Sin embargo, Dios nos amó y lo mostró a través de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ahora, fíjate cómo toda la Biblia nos habla del amor de Dios manifestado, hecho carne. Hay un montón de versículos, millones de versículos que podíamos leer con respecto a esto. Pero no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, no me avergüenzo del amor de Dios manifestado a los hombres. No me avergüenzo del amor de Dios hacia mi persona manifestado. Ahora dice el versículo que leíamos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Dios envió a su Hijo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, no en que nosotros hayamos buscado a Dios primero, sino que Él nos amó primero y lo demostró a través de la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Ahora, esto es fascinante. El apóstol Pablo tenía reclara, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Qué hermoso que en esta noche podamos nosotros entender esto. ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Qué dice el versículo que sigue? No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque, ¿qué es? Poder de Dios. Vamos a decirlo todos juntos. Porque es ¿qué? No tiramos a nadie acá con eso. Porque es poder de Dios. Convencido. Cuando uno tiene que estar convencido, estar seguro de lo que dice, de lo que cree. El apóstol Pablo estaba convencido, estaba seguro. Entendía la vida de oración, la misión que tenía que cumplir. Él estaba enfocado en lo que Dios le había dado. Él sabía que el Evangelio de Cristo era poder. ¿Por qué? Porque tenía poder para transformar a las personas. Lo había transformado a él. Un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que consentía en muerte de personas que seguían el camino de Cristo. Dios los transforma. Tiene poder para transformar. Ahora nosotros vivimos una vida sin poder. No tenemos power.
Cuando hablamos de poder, el original habla de dunamis, habla de dinamita, habla de dínamo, habla de poder generador, que genera poder. Ahora, Dios nos dio a nosotros un evangelio insignificante. Nos dio un evangelio que tiene poder. Y muchas veces nosotros, me incluyo, yo hablo por mí, muchas veces nosotros vivimos una vida cristiana sin power, sin poder. ¿Por qué será vivir una vida sin power? ¿Será que no vivimos como el apóstol Pablo diciendo, porque otro versículo allí en Romanos también dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse? El apóstol Pablo siempre miraba allá, lo que iba a pasar. ¿No será que nosotros tenemos, como dice el texto, la vista en las cosas terrenales que son temporales? Y no la vista en las cosas que no podemos observar a simple vista, pero sí sabemos que están, porque las podemos sentir, las podemos vivir y las descuidamos, que son cosas eternas. Cuando hablamos de poder, hablamos de ese poder que puede transformar la vida. Ahora, ¿Dios tiene poder? Sí, cuando vamos a Génesis vemos que Dios dice, creó, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Hay una canción que cantamos, con el poder de su palabra, reina con autoridad, ¿no? Tiene poder. Ahora, el poder de Dios, podemos manejarlo por toda la Biblia, lo vemos y vamos a ver manifestado cómo Dios tiene poder. Haciendo, por ejemplo, Abraham tenga un hijo a los 100 años, podemos decir liberando al pueblo de Egipto, podemos hablar dándole que Goliat matara a un campeón y así podemos nombrar un montón de cosas. Podemos mostrar que tiene poder hasta que llegó Jesús y resucitó de los muertos, resucitó a Lázaro, resucitó a la viuda, y podemos nombrar un montón de hechos bíblicos que lo leemos y lo recontra leemos y los conocemos, pero ¿qué pasa? No lo vivimos. No lo vivimos. O sea, no lo creemos que Dios tiene poder. ¿Y qué pasa? Y venimos, estamos. ¿Cómo estás? Ahí estoy bien. Tengo que trabajar. Y sí, bueno, vivimos cansados. ¿No les pasa eso, hermanos? ¿Cuántas veces ves un hermano que ve la cara y decís, este siempre con la misma cara? ¿Qué le voy a decir? Le quería dar un abrazo y dice, no, mirá. O a veces necesitas, ¿no? Que el otro venga, te contagie y lo mira, no, está peor que vos, ¿viste? Pasan esas cosas. Pero es poder de Dios. Mira, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 habla, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y es así. Se burlan de nosotros. Pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, dice, es poder de Dios. Ahora, ¿la palabra de Dios produce locura? Sí. ¿Cuántos te dijeron, cómo vas a perder tiempo allá en la iglesia? ¿No te sacan plata? Dice, no, pero dice, ¿cómo te sacan plata? Allá en la iglesia no voy a la iglesia porque te van a prohibir todo, dice. Sí. No, yo dejo de hacer las cosas porque no corresponde. Pero la palabra de la cruz es locura. El apóstol Pablo allí, como lo leíamos recién en el Areópago, ya estaremos, no queremos saber nada de la resurrección de los muertos, dijeron. No, otro momento, otro tiempo. Es locura para las personas que se pierden. Pero nosotros que hemos creído, es poder de Dios. Ahora fíjense, nosotros tenemos un pedacito de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, que fuimos sellados con nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate lo que dice el Colosenses capítulo 2, versículos 12. Dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él por medio de la fe en el poder de Dios. Otra vez la palabrita poder. Hay millones de textos que hablan de esto. Que le levantó de entre los muertos. Y dice, y el mismo que nos levantó de los muertos nos resucitará a nosotros. Podemos ver un montón de versículos que nos hablan del poder de Dios. Ahora, nosotros muchas veces vivimos la vida cristiana
disfrutamos el poder de Dios. Pero nosotros no manifestamos y no vivimos y no disfrutamos el poder de Dios. Porque no lo podemos ver. Salmo 62, versículo 12 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. No es de cualquiera, de Dios es el poder. Y nosotros dudamos y dudamos. Dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y Él no es deudor de nadie. Ahora, podemos ver que el poder de Dios puede crear, puede sanar, puede restaurar, puede perdonar, puede hacer todas las cosas nuevas. Y qué hermoso que nosotros en esta noche podamos ver esto. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Pero Dios, pienso lo revés, ¿no? ¿No se avergonzará de nosotros? Yo pregunto esto, ¿no? Nos salvó, nos rescató, le pedimos perdón de nuestros pecados. ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Tendrá vergüenza? Dice: este es mi hijo, mira, por este murió Cristo. Mirá cómo anda. Mirá que mandé a morir a Cristo por este. ¿No? Yo pienso eso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros vivimos, no? Mirá, dice: mirá, este es el problema que se hace y no se da cuenta del poder que tiene dentro de sí. Vivir una vida para Dios, una vida de creer por fe y para fe, como dice el versículo. Pero dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo sigue? Para salvación de todo aquel que cree. Ahora, todo lo que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos que poder de Dios. Ahora, nosotros no podemos distinguir esto. Dice: al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sabe cuántas veces nombra la palabra Evangelio en Romanos, en la carta a Romanos? Sin mirar, ¿cuántos capítulos tiene Romanos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿13 seguro? 12, 16 capítulos tiene. Bueno, hay que leer Romanos. En 16 capítulos, la palabra evangelio se nombra 70 veces. Wow, miren si el mensaje del apóstol Pablo no era importante. El evangelio de Dios. Ahora, vemos lo siguiente, ¿no? El último puntito, ya terminamos rápidamente y podemos poner a orar. Dice el versículo, así yo lo leo acá, porque el Evangelio dice: la justicia de Dios se revela. Ahora, ¿qué es justicia? Todos queremos justicia. ¿Quién no quiere justicia? No, fue un gol en Orsay, no, fue penal, lo cobró el juez igual, lo ponemos los varones con el fútbol, nos volvemos locos. Pero ¿cuántas veces más sale en la televisión clamando por justicia, corte de calle por justicia, carteles justicia por tal persona? Y la gente busca justicia. Pero acá dice que la justicia de Dios se revela, ¿no? ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Dice: el Evangelio es poder de Dios, es un mensaje de buenas nuevas en Jesucristo, un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, pero es un mensaje de justicia. Ahora, la justicia de Dios se revela, y ahí es donde empezamos nosotros a unir algunas cositas. Se revela y fue mostrado. Es decir, cuando habla de revelar, habla de que algo estaba oculto y fue manifiesto. Cuando éramos más jóvenes, ustedes los chicos tienen todo el teléfono, la foto digital, después salió la cámara de foto, pero nosotros ¿qué hacíamos? Revelábamos la foto, ¿o no? Yo tengo la foto del casamiento que tenemos con Lourdes.
Están reveladas las fotos. Se revela, sale a la luz, sale la claridad. Ahora, dice que la justicia de Dios se revela, se manifiesta, sale a la luz. Sale a la luz, dice, ¿en qué se revela? Vamos a ver algunos versículos más de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 22, y leemos el versículo 25. Ahora, fíjate lo que dice, porque no hay diferencia. El primero de la palabra, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe. Ahora, Dios hace justicia y hizo justicia por medio de la fe. Ni vos ni yo podíamos ser salvos por nuestras cuentas. Esa la tenés clara, la tenemos clara. Ni vos ni yo podíamos acercarnos al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos varios versículos de la palabra de Dios que nos dice que éramos injustos, que éramos pecadores, que éramos condenados, que estábamos en desobediencia. Pero acá dice, porque la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Porque no hay diferencia aquí entre judíos y griegos, entre los judíos y los gentiles. No hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe. Ahora, la única forma nosotros de poder alcanzar justicia es a través de la fe. O sea, es a través de poder creerle a Dios lo que dice, lo que manifiesta y lo que enseña en su palabra. Si yo no puedo creerle a Dios y lo que dice su palabra, yo nunca voy a poder alcanzar justicia. Porque no voy a creer que Jesús murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Y que me va a venir a buscar. Entonces la justicia de Dios se revela, fue dada a luz. Dice, versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahora fíjate que la cruz, el evangelio de Cristo, habla de la justicia de Dios. Porque nosotros éramos culpables y alguien tenía que pagar. Alguien se tenía que hacer cargo. Y nuestra deuda jamás la hubiésemos podido pagar. Sin embargo, en la cruz, Cristo nos hizo justicia. En la cruz, Cristo se vistió de pecado, de mi pecado y de tu pecado, de nuestros pecados. Y la justicia de Dios fue saldada. ¿Por qué? Porque alguien murió. Alguien derramó sangre. Porque la palabra de Dios dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y Cristo vino, se reveló, se mostró, se dio a conocer y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, ¿quién no sabe memoria? A ver. ¿Quién lo dice fuerte? Vamos. Fuimos justificados por la fe y a través de la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mirá lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, para reflexionar. A través de la justicia de Dios que fue revelada, habla de quitar la cubierta, mostrar lo que estaba oculto, habla de manifestarse. Nos habla de que tenemos que tener confianza en Dios, que tenemos que creerle a Dios. Y en esta noche te invito a que puedas pensar en esto, ¿no? En el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. Y yo cuando leía este versículo pensaba, digamos, de que uno estaba leyendo Hechos de los Apóstoles, ¿no? La parte, digamos, de que el apóstol Pablo empieza a tomar actividad.
empieza a tomar protagonismo. Y empezaba a leer estos capítulos donde el apóstol Pablo iba a predicar y era echado de la ciudad. Iba a predicar y era apedreado, era encarcelado, era menospreciado. Y pensaba esto, ¿no? Y el apóstol escribe a Romanos: no me avergüenzo del Evangelio. El jueves pasado hablamos la pasión por el Evangelio, por predicar la palabra, porque dice, es poder de Dios. Y hermanos y hermanas, les invito a que en esta noche podamos, que seamos poquito, podamos pensar en este versículo, estos dos versículos que nos habla del Evangelio de Cristo, del poder del Evangelio de Cristo, que nos habla de que tenemos poder en nosotros a través de Dios. Y tenemos un mensaje que transmitir, y no es cualquier mensaje, es un mensaje de poder, un mensaje que puede transformar a las personas como te transformó a vos y a mí. Y por eso hoy estamos acá, a pesar de la lluvia, a pesar del tiempo, estamos acá porque hemos escuchado este mensaje. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar y te invito en esta noche que podamos pensar en esto, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo mi vida en Cristo? ¿La estoy viviendo con poder? ¿Estoy experimentando el poder de Dios en mi vida? ¿Puedo tener triunfo con los pecados, con mi mala vida? ¿Puedo demostrar la obra de Dios en mi vida? Cuando me ven a mí, ¿qué ven? ¿Al Cristian de siempre? ¿O a ese Cristian rescatado, salvado, perdonado, justificado? No nos olvidemos, queridos hermanos, de que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, es un Evangelio de poder. Que podamos en esta noche dejar a los pies de Cristo todas aquellas cosas que me quitan poder, todas aquellas cosas que opacan el poder de Dios en mi vida, porque no le doy lugar. Y que puedas creer, como dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Creyendo en Dios y para creer. Así que oramos y después le damos lugar a Alexi. Te damos gracias a Dios en esta noche porque podemos abrir tu palabra, un pequeño grupo de tus hijos, a pesar del clima, del tiempo. Estamos acá con necesidad de escuchar tu palabra, de alabarte y también de ir a tu presencia a orar. Bendice a cada uno de los que estamos acá presentes, cuídanos ahora que vamos a ir a nuestros hogares, pero te pedimos especialmente por los hermanos que hoy no pudieron estar, para que tu palabra, Señor, pueda también hablar a sus corazones. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, que son de poder para nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Padre amado, porque muchas veces no vivimos de acuerdo a ese poder. Ayúdanos, Dios, a poder dejar de lado las cosas terrenales y poder mirarte a ti y poder creer en ti y creer que tú eres un Dios de poder y que puedes transformar todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.